Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas por el camino con él. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Pasa. Dice Jesús: si vas a dejar tu ofrenda ante el altar y te acuerdas allí de que alguien tiene algo contra ti, vean cómo no es que tú tengas algo contra alguien, no, que alguien tenga algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Todos hemos caído de alguna manera en muchos pecados de los que se puede aplicar esta expresión de Jesús, pero quisiera centrar la atención en un pecado nada más para poder desarrollarlo y no pasar simplemente de largo diciendo el pecado, sino bajando un poquito a lo específico para que podamos reconocerlo si es que nosotros hemos caído en ese pecado. Tal vez la mayoría ya hemos caído en ese pecado. Es un pecado que se llama pecado de difamación. Y se nos ha olvidado, a nosotros se nos olvida el pecado que cometemos, dice la sabiduría popular. El que pega se le olvida, pero al que le pegan no. Entonces, por eso vamos a bajar un poquito la atención a este tipo de pecados, este tipo de pecados de la lengua se considera uno de los pecados de la lengua, la difamación. La difamación se da cuando nosotros revelamos sin que haya necesidad. Esa es la característica, revelar algo sin que haya necesidad. Algo de una persona, que sea algo que sea un pecado, algo que sea un error, algo que sea una debilidad de la otra persona. Esto se le llama pecado de difamación, cuando tú hablas de eso en ausencia de esa persona, se le llama pecado de difamación. Hay muchos, en esto se puede desglosar en muchas cosas. Si nosotros cuando hablamos dañamos el honor de la persona, entonces el pecado se le llama contumelia. Si nosotros dañamos la prosperidad de la persona con lo que decimos, perdió el trabajo. Cuando nosotros dijimos esto, perdió el trabajo. Si hicimos un daño a la prosperidad de la persona, es pecado de maldición. Y si nosotros injustamente hicimos quedar mal a esa persona, se le llama difamación. Pero tiene que ser en ausencia. No es difamación si lo dices delante de la persona, pero si está en ausencia de la persona y no se puede defender, entonces el pecado se le llama difamación. No importa que sea verdad lo que dices,
Es que lo que yo le dije a mis compañeros era la pura verdad. De todos modos, si estás hablando sin que haya ninguna necesidad, sin que haya ningún provecho ni para la persona que habla, ni de la que se habla, ni para nadie, entonces sí se cae en un pecado de difamación. No importa que sea verdad lo que estamos diciendo. No importa que sea verdad, el Señor no te ha preguntado a ti qué es lo que hace tu hermano, no te ha preguntado a ti, no te encomendó, fíjate qué hace para que me lo digas. Dios no te encomendó eso, por lo tanto no es algo que nosotros tengamos que hacer, ni te encomendó eso, ni te va a preguntar nada el día del juicio. Cuando esa persona se presente y cuando tú te presentes, sí te va a preguntar por qué hiciste algo que no se te encomendó. Ahora, si cuando nosotros hablamos de los errores, de las deficiencias, de las debilidades de esa persona, pero porque estamos enojados, aumentamos las cosas, nos inventamos algo para que se escuche más grave, para que se escuche peor, entonces ya se convierte ya no en difamación, sino en un pecado de calumnia. Ahí ya es un pecado de calumnia. Estos pecados a veces la gente no se siente muy mal porque como que lo dijo sin decirlo. Y entonces no se sienten tan mal porque no dijeron las cosas, pero siempre esta difamación siempre empieza con expresiones parecidas al ya supiste y órale, deja y te platico. Eso es un chisme, ya es un pecado. Vas a hablar de las debilidades, de los errores, deficiencias de otra persona y no está ahí para defenderse. Pecado de difamación, pecado de difamación. A veces se dice de una manera más indirecta, pero con mayor perjuicio de la persona. No se dice mucho, pero a veces con las dos, tres palabras y el gesto y decimos muchísimo más. Cuando decimos se hizo esto, si te platicara yo. Porque se lo dejas a la imaginación de aquella persona y se puede imaginar cosas muchísimo peores de las que tú ibas a decir. Porque se lo estás dejando a la imaginación, es un veneno terrible. Cuando nosotros dejamos eso en el aire, hay cosas, hoy ni te imaginas todo lo demás que hizo. También se difama a una persona cuando nosotros minimizamos lo que la persona hace. Hace un trabajo, deja las cosas muy bien y uno, pues sí, bueno, sí estuvo bien, pero no tanto. Hubiera podido hacer esto y hubiera podido hacer y hubiera podido mejorar. Ya empiezas a minimizar la fama. Por eso es difamación. Esto va en referencia a la fama de la persona. Todos tienen derecho a su fama, todos tienen derecho. Cuando nosotros vamos contra la fama de esa persona, entonces caemos en este pecado. A veces, repito, minimizando el bien que hacen. Simplemente con expresiones llenas de envidia. A mí me salen mejor los chilaquiles. Aunque sea cierto, estás tratando, en la intención va el mal, en la intención, o le quedan mejor a fulanito, ¿verdad? Pero con la intención de que esa persona no se le vea la fama tan grande, bajarle la fama a esa persona, esa es la difamación. Por eso incluso en las Sagradas Escrituras el Señor nos advirtió desde el principio. Ustedes lo pueden encontrar en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 28. Mira, no resbales en tu hablar. Fíjense las palabras, cómo las utiliza. No resbales, ten cuidado con lo que sale de tu boca. No resbales en tu hablar. No vaya a ser que tu caída sea mortal e incurable, es decir, eterna, porque no sabemos el daño que podemos provocar. Una palabra equivocada que se diga, y cuántas veces se ha llegado incluso hasta el divorcio, se han destruido amistades, se han destruido matrimonios, familias, cuántas cosas pueden suceder por una expresión que a veces nosotros tenemos, sí con la intención de hacer mal, pero a veces no tanto como el que se provoca.
no tanto mal como el que se provoca. A veces podemos llegar a destruir a una familia completa con una sola palabra, difamando, y por eso es que se paga tan caro. Todos tienen derecho a su fama. Entonces no podemos hablar absolutamente de nadie que vemos que esté haciendo alguna cosa mala. Sí podemos, primero, si es necesario. ¿Cuál es el bien que se busca? Tenemos que pensar en eso. Si yo voy a hablar de las deficiencias de alguien, es porque estoy buscando un bien para esa persona. Si yo no le voy a sacar, no va a tener un bien ninguna persona, ni yo, ni el que me escucha, entonces, ¿cuál es la ventaja de decirlo? Si no va a haber ningún bien de por medio, entonces solamente va a haber un mal. Por eso es que tenemos que evitar, no podemos hablar, solo se puede hablar si es necesario que se corrija a esa persona, porque esa persona corra un peligro real de condenación, que no se esté dando cuenta del pecado que está cometiendo, o porque los que están a su alrededor pueden correr un peligro. Si ya hay un peligro de por medio, ya no es difamación. Si la intención es ayudar a esa persona, buscar un camino para ayudarle a esa persona, ya no es difamación. Difamación es hablar inútilmente de las debilidades, de los errores, de los problemas que trae otra persona, sobre todo en ese ámbito del pecado, de los pecados de otra persona. Estos pecados de la lengua, San Pablo los incluye en la lista de los que se van a condenar. Ahí lo vemos en la Primera de Corintios, en el capítulo 6, San Pablo nos da una lista de las personas que no se van a condenar. Todos los que hagan eso no se van a salvar, no se van a poder salvar. Entonces, entran ahí los pecados de la lengua, porque pueden destruir a una persona. Destruyen. Ya ven que Ricardo Castañón, cuando hace su estudio, él dice, si una persona que tú amas te dice algo negativo de ti, te grita, te insulta, queda el moretón, queda en tu cerebro y se puede registrar con aparatos. El golpe es físico, aunque no se toque con la mano, no se haga una violencia física, pero de todos modos la violencia psicológica a la que a veces estamos sometidos deja el golpe marcado en nuestro cerebro, y depende de dónde está el golpe, es el área de nuestra vida que se va a afectar. Entonces podemos afectar nosotros mucho a las personas. Ahora lo vemos con mayor claridad en las redes sociales, cuando se lanzan en las redes sociales a la difamación, y no solo la difamación, sino que se van más allá, ¿verdad? Y empiezan a crecer en otro tipo de pecados, se desbordan en otro tipo de pecados, la calumnia, etcétera, y la persona de la que se habla termina suicidándose. ¿Cuántos no conocemos así que terminaron suicidándose, terminaron quitándose la vida por la difamación, por la calumnia? Por eso es que los pecados de la lengua también pueden llevar a una persona a la condenación eterna, ¿sí? A la condenación eterna. Hay algunos que tal vez no se suiciden, pero perdieron su vida, perdieron su familia. Lo que dijeron de esa persona quedó marcado ya, aunque nunca se demostró nada, queda la duda en todos. Aunque ya no se diga nada, queda la duda en todos. Queda marcada la persona por lo que le resta de vida, sea cierto o no sea cierto lo que se haya dicho. A veces se pierde el matrimonio, se pierde la familia, se puede perder el trabajo por un comentario que nosotros hacemos que no nos corresponde. Tal vez si a mí en una empresa me dicen, te voy a pagar para que detectes cuáles son los errores y las deficiencias que hay en la producción para poder llevar la empresa a la producción máxima. Entonces yo veo que hay unas personas que no están trabajando al 100%, que podrían dar más, pero que pierden el tiempo en ciertas cosas que no deberían. Entonces yo hago un reporte, no es difamación, me pagan por hacer esto. No es difamación, forma parte de mi trabajo.
Si yo no lo escribo, entonces si me pagan, les estoy robando, no estoy trabajando, no estoy haciendo lo que me pidieron y ellos me están pagando, entonces yo caería en ese pecado, yo caería en un pecado. Pero si a mí nadie me puso a eso, no estoy obligado. No estoy obligado a decirles a todos los errores que esa persona no está trabajando o que no está trabajando bien o que se está llevando la comida de la cocina o que se está llevando material o que se está esto, lo otro. En cambio, si lo que esa persona hace pone en riesgo que corran a otras personas inocentes, ya hay un mal que se puede hacer, entonces puedes hablar para favorecer al inocente, porque la fama del inocente es más importante que la fama del culpable. Si yo soy culpable, es más importante la fama del que yo difamé que la mía, porque en este caso si yo hablé mal, si yo abrí la boca demasiado fácil, si yo dije lo que no tenía que haber dicho, entonces yo difamé, mi fama ya no es de inocente, ya es de un culpable, es más importante la del inocente y yo tendría que aclarar las cosas, Por eso son pecados que muy pocas personas se confiesan cuando van al confesionario. Se debe tomar en cuenta muchísimas cosas en la difamación. Hay que tomar porque puede hacer que el pecado crezca o puede ser que el pecado no sea tan grave. Hay que ver qué tan delicado es el pecado que se está cometiendo. Hay que ver, es muy grave, esto puede ocasionar un accidente de trabajo, no puedes quedarte callado aunque no te paguen por eso, pero si hay una posibilidad de un accidente, tienes que hablar, tienes que decir, lo reportas a la persona indicada y hasta ahí topas, no estás obligado a que te hagan caso. Ahí en todo caso, mejor retírate si crees que ahí puede pasar algún accidente, retírate de ahí, no te hicieron caso, tú ya hablaste con la persona indicada, se acabó. Ya no eres responsable de lo que suceda, ya no serías responsable porque tú hablaste con la persona indicada. Entonces hay que ver lo delicado que sea el pecado como para que amerite que se tenga que saber o se tenga que revelar. Hay que ver la dignidad de la persona de la que se está hablando. Eso cuenta mucho, la dignidad de la persona que se está hablando. No es lo mismo que yo hable de una persona de mi familia, a que yo hable de mi jefe, a que yo hable de alguien que tiene autoridad sobre mí, de mi obispo. Mientras más dignidad, mientras más autoridad tiene, más grave es el pecado. Cuando nos dirigimos a alguien, cuando difamamos a alguien que tiene una autoridad mayor, el pecado es más grave, dependiendo de la dignidad de la persona de la que se está hablando. También depende mucho del grado de daño que se provocó, hayas tenido esa intención o no. Pero si lo que tú dijiste, lo dijiste tal vez por coraje, lo dijiste tal vez porque era cierto y provocó una revolución ahí, provocó un conflicto, una guerra que se acabó en un zafarrancho y quedaron muchos heridos, entonces ya subió de gravedad lo que tú dijiste. Lo que provocó. Entonces hay que ver también qué tanto daño provocó. No, yo lo dije así nada más, ¿verdad? Yo dije, pues es que yo nomás le dije a mi cuñado, oye, ya sabes dónde anda mi hermana, aguas. Yo nomás dije así, pues sí, pero eso hasta dónde llegó. Eso que yo dije, hasta dónde llegó en el corazón de él, qué consecuencias pudo haber tenido, si llegó a perder el control y llegó a golpear, si llegó a buscar el divorcio, si llegó a querer hacer lo mismo, no sé qué provocó. Por eso, si no vas a hacer un bien, no hables. Si no es para hacer un bien a la persona, no hables de las deficiencias y de los errores de las personas, porque vas a tener que dar cuentas de todo eso. Se tiene que ver ese daño que se provocó. Cuando se confiesa, esa persona, ustedes tienen que decir el daño que hayan provocado. Hablé de más, hablé cosas que no debí decir, pero ¿qué daño provocaron? ¿A quién se lo dijiste?
Todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Ahora, si tienes autoridad o no tenías autoridad sobre lo que tú estabas diciendo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene autoridad influye más lo que dice en las demás personas. Influye muchísimo más dependiendo de la autoridad que se tenga. Entonces se tiene que ver la autoridad. No es lo mismo difamar a Jesús que difamar a Barrabás. No es lo mismo. No es el mismo pecado, aunque sea la misma difamación. No es lo mismo difamar a Jesús que difamar a Barrabás. No es lo mismo. No es lo mismo que te difame Jesús a que te difame Barrabás. Los efectos son diferentes. Los alcances, una palabra de Jesús, imagínense el impacto en aquel tiempo, hablando en el tiempo que Jesús estuvo en este mundo, el impacto de esto. No es lo mismo que hable mal de mí un hermano mío obispo, de sacerdote, a que hable mal de mí un obispo. El que tiene más autoridad, su palabra tiene más peso, tiene más fuerza en los demás corazones. Entonces, si la persona tiene autoridad y habló, entonces su daño fue mayor porque tenía autoridad. Y por eso también se tiene que aclarar en el caso de que se tiene que aclarar cuando se llega a la confesión. Y también, ¿a quién se le dijo? ¿A quién? Yo nomás se lo dije a uno, padre. Sí, pero era la más chismosa. Es lo mismo que si se lo hubieras dicho a todos. Se lo dijiste a una persona imprudente. Ya con eso ya hiciste que corriera por todos lados. Por eso es bien importante a quién se lo dijiste. Yo se lo dije nada más a una persona porque es su amigo, y yo pensé, como es su amigo, le va a poder ayudar. Pero él lo extendió. Ya no es tu bronca, ya es bronca de esa persona. Porque tú lo hiciste con la persona indicada, le dijiste a la persona que podía ayudar, pero utilizó ese conocimiento, eso lo utilizó él para otras cosas, ya no sería tu problema. Tú se lo dijiste a la persona que correspondía. Tú se lo dijiste. Ahora, a mí me pagan por decir lo que están haciendo, lo que se está haciendo mal en la empresa. Yo voy y le digo, y lo corrieron, y pobrecita persona, tiene una familia, y tiene a su abuela en el hospital, y cómo es posible, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no cometí el error. El que cometió el error es el que no está haciendo las cosas bien. Yo se lo dije al que me paga por hacer esto. Si él pudo haberle amonestado y eso, yo no tengo por qué decirle, dile algo. Esa es cosa de él. Es cosa del que tiene la autoridad. Puede ser que el que tenga la autoridad ya sabe que está sucediendo eso y ya sabe que la persona está poniendo de su parte para salir, y puede ser que diga, es suficiente, ya no va a hacer nada. Porque la persona ya sabe que está sucediendo, el que tiene autoridad. A mí me pagan por decir, no por actuar. Y si me pagan por decir, yo tengo que decir, yo no tengo que exigir, córrelo. A mí no me pagan para decir a quién corran. A mí me estarían pagando por decir cuáles son las deficiencias que hay en la empresa y que por eso no se llega a la excelencia en el trabajo. Tantas cosas, por eso tenemos que tener claridad cuando hablamos. ¿A quién se le dijo? ¿Cuántas personas se le dijo? También esto es importante. ¿A cuántas se lo dijiste? ¿Se lo dijiste 4, 5, 6, 7? Porque mientras más personas se lo has dicho, más va a correr. Hay más posibilidades de que se sepa en más lugares. Todo eso. Y en base a todo esto es la penitencia. En base a todo eso es la penitencia. Por eso les platicaba de aquel sacerdote, ¿verdad? Que fue una señora, una mitotera, una señora a confesarse. Y sí le dice al padre, padre, vengo a decirle que yo soy la que dije ese chisme que habló mal de usted, porque yo estaba enojada. Y entonces el padre dice, bueno, mira, de penitencia, vas a ir a tu casa, vas a agarrar una almohada de las que son de plumas, la traes, te subes al campanario, rompes la almohada y tiras todas las plumas. Y luego vienes. Pues la señora se va, se hace todo eso, avienta todas las plumas desde el campanario, luego se baja y le dice al padre, padre, ya cumplí la penitencia, ya me voy. No, la penitencia no era eso. La penitencia es, recoge todas las plumas que tiraste.
No se puede, pues ya se las llevó el viento. Así también, aunque ahorita te arrepientas, lo que dijiste ya no lo puedes detener. Ese es el pecado de difamación. Por eso es tan grave. No siempre vas a poder detener. Ya lo dijiste, y aunque vayas y le digas, oye, fíjate que yo te dije esto, pero no fue así, me equivoqué, estaba enojado y te dije, pero esa persona va a decírselo a los otros 5 que ya le platicó. Y de los 5, todos los que hablaron van a ir a buscar a todos los que les dijeron. No se puede ya detener. Eso ya está en manos de Satanás, ya no lo vas a poder detener. Él va a utilizar los corazones heridos, va a utilizar las mentes equivocadas y va a hacer que se corra todo eso. Por eso puede ser muy grave y puede ser no tan grave. Sí puede llegar a ser algo no tan grave la difamación. El difamador sí está obligado a retractarse. Ese es el gran problema de la difamación. Necesitas que la persona de la que hablaste te perdone. Y en esto estamos hablando mucho, aquí se habla mucho del esposo y de la esposa, cuando se les hace muy fácil desahogarse con otras personas hablando de los errores y deficiencias del esposo o de la esposa. Y eso es grave, estás difamando, no está la persona ahí para que se defienda, no está ahí para que diga si es cierto o no es cierto. No está ahí, pero se da cuenta la persona, ya se desahogó, ya gritó, ya dijo, ya después se calmó, se reconciliaron y va y se confiesa, difamé, hablé mal de mi esposa, hablé mal de mi esposo. Tienes ahora la obligación de ir y pedirle perdón a la persona de la que hablaste. Tienes que decirle, yo hablé mal de ti y vengo a pedirte perdón porque yo hablé mal de ti. Claro que si muchos hacen eso, se va a perder la amistad. Si otros hacen eso, se van a ganar un enemigo que ahora va a empezar a hablar. A lo mejor si habla del esposo, de la esposa, a lo mejor ahí empieza una división, una falta de confianza. Se van a empezar. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Nomás cállense. La difamación es como cuando uno tiene un cerillo, imaginen que estás en un trigal, el trigo ya está dorado, seco, ya listo para cortarse, y alguien prende un cerillo. ¿Se imaginan el peligrazo de prender un cerillo en medio de ese trigal? Ese cerillo, si lo cae, si simplemente un trigal se mueve y toca eso, se enciende inmediatamente todo, no se va a poder detener. Ya nadie puede detener un trigal que se enciende, nadie lo puede detener ese fuego, nadie lo puede detener. Sin embargo, si la persona que trae el cerillo le hace, se acabó. Nomás así, ya. No hay ningún peligro y no hay absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vengan estos deseos de hablar, de decir, de desahogarnos, porque queremos hablar mal de una persona, saca eso. Si no es para buscar un bien de esa persona, desprecia eso que tienes que decir y no te vas a endeudar con la justicia divina. Porque si no, estamos obligados a buscar, retractarnos de lo que nosotros hemos dicho, aún con perjuicio de la propia fama. Porque acuérdense que les decías, es más importante la fama del inocente que del culpable. Yo tengo la culpa de que tu fama se haya golpeado, entonces no importa que la mía quede golpeada, yo tengo que restaurar tu fama porque yo la golpeé, yo desestabilicé tu fama. Así de que aunque yo llegara a quedar mal, porque es más importante la fama del inocente que la fama del culpable. Hay que pedir perdón, no solamente hay que reconocer el error que hemos cometido, sino que hay que pedir perdón y decir en el perdón, yo me equivoqué, hablé demasiado rápido, hablé muy fácil, yo me equivoqué, dije lo que no tenía que haber dicho. Se tiene que reconocer el error, no solamente es decir, yo hablé, pero lo que dije era verdad. Entonces pues no hay nada que perdonar, porque si tú dijiste la verdad no habría nada. Pero en este caso, la manera como usaste la verdad se convierte en pecado de difamación, aunque haya sido verdad y solamente verdad lo que hayas dicho. Aunque haya sido, todos tienen derecho a la fama.
Todos, ¿verdad? Me decía una señora, pero es que si yo dije sí de esto, de una cuñada, quién sabe qué había dicho, yo dije esto de mi cuñada, pero si es cierto, ¿a poco va a ser pecado? Si es cierto. Y yo le pregunté, si alguien hubiera dicho una de esas verdades de uno de tus hijos y te dice, lo que yo dije es cierto, le di en la torre, pero lo que yo dije es cierto, ya con eso hubieras dicho, ah, qué bien, es cierto, ni modo. ¿O te hubiera dolido que hubiera hecho eso? Pues sí me hubiera dolido. Igual a Dios le duele eso. Le duele que nosotros destruyamos la fama de alguien. Eso sí, por el amor que Dios le tiene. Entonces hay que pedir perdón reconociendo el error y hay que reparar el daño que se hizo. Hay que reparar, no basta con que le digas a la persona yo fui, tienes que reparar el daño que se haya hecho. La familia quedó dividida, el esposo quedó resentido, la esposa quedó dolida. Tienes que ir con esas personas y decir, yo me equivoqué, yo hablé, yo dije, esto fue un error mío. Yo hablé, yo cometí este error y vengo a pedir perdón y pregunto cómo puedo reparar el daño que yo hice. Se tiene que reparar el daño que se hizo. No basta con la simple confesión, no basta con la confesión. Es como si viniera una persona y les dijera a todos ustedes, fíjense que conseguí unas casas grandísimas, bonitas, en un excelente lugar y están baratísimas, nomás consíganme 100,000 pesos y se van a quedar con esa casa enorme, grandísima la casa, y ustedes venden lo que tienen, carros y cuánta cosa van juntando para tener ese dinero, y ya que le dieron todos el dinero, lo mete en una maleta, viene conmigo, se confiesa y me dice, padre, vengo a confesarme de que les voy a robar el dinero a todas estas personas, deme la absolución porque ya me voy a Miami. ¿Ustedes creen que le voy a decir, ya la absolución, ya se acabó el problema? No, ustedes van a quedar con el corazón dolido. Él tiene que venir, regresarles el dinero, reparar el daño, pedirles perdón. Todo ese trabajo lo tienen. Tú hablaste, tú reparas lo que hiciste con tus palabras. Aunque no hayas tenido la intención de hacer un mal, si tú hiciste un mal, hay que reparar. Si tú hablaste porque había un peligro, ya no. Cuando hay un peligro, se tiene que hablar. Cuando hay una obligación, se tiene que hablar. Entonces sí, pero si no, no tenemos nosotros por qué hablar. No tenemos por qué poner nuestra mirada nosotros en eso. Sí podemos hablar si es un bien para la persona. Si se lo decimos a alguien que le puede ayudar. Oye, a ti te escucha mucho esta persona. ¿Por qué no vas y le dices que está cometiendo este error? A ti que te escucha, tú ve y dile, ¿qué tal si a ti escuchándote cambian las circunstancias? También el que escucha la difamación se tiene que confesar. El que escucha la difamación se tiene que escuchar, si no la detuvo la difamación, si no la detuvo la difamación, tiene que pedir perdón porque se ha convertido en cómplice de la difamación. Se ha convertido en cómplice de la difamación, ha cooperado para que el pecado siga creciendo, ha cooperado, le ha echado leña a ese fuego. Entonces, el que escucha, cuando uno se da cuenta que es una simple difamación, no vamos a llegar a nada bueno. En el momento que la persona se da cuenta, tiene que detener aquello, desviar la conversación, decir otra cosa, pedir esto, qué sé yo, a lo mejor diciéndole, bueno, te invito, vamos a rezar por esa persona un rosario. Cada vez que te vengan a contar chismes, deténlo, ya que te des cuenta que es un simple chisme que no va a llevar a nada, solamente la persona quiere desahogarse. Dicen, es que mi pecho no es bodega, pero mis hijos, es que parecen camiones de basura que solamente van recogiendo lo peor de la información de todas las personas para luego arrojar esa información en los que se dejen. Ir a arrojar esa información en los que puedan. Tenemos que cuidarnos nosotros, no podemos dejar que nos estén echando la basura esa todos los días o cada vez que encontremos una persona. Esa es una gran defensa. Si están hablando mal de una persona, si te lo están diciendo a ti, si no te lo están diciendo a ti, vete. Cuando sepas que están hablando mal de alguien, no te sirve saber cosas malas de alguien porque te va a costar más trabajo hacerle el bien, te va a costar más trabajo amarla. Vete de ahí.
Vete, si tienes que escuchar, porque no te puedes quitar de tu lugar y tienes que escuchar, si puedes, cambia esa conversación o invítales a que recen el rosario por esa persona de la que se está hablando mal. Y verán cómo ya no les platican mucho. Si siempre los invitan a que recen el rosario por esa persona, nadie va a venir porque van a saber que ustedes los van a invitar a rezar el rosario. Ya no van a venir para acá, ya no van a venir a buscarlos. Pero si la persona le dice, fíjate, deja y te platico, es una bomba, dime, ándale. Ahí es cuando ya estás aceptando, eres partícipe, ya eres cómplice de ese pecado. Eres cómplice de ese pecado. Y más cuando lo que quieres tú, lo quieres escuchar porque sabes que te va a dar poder sobre esa persona. El conocer las cosas y los errores de otra persona nos da poder sobre esa persona. ¿Por qué? Porque la vas a chantajear. Si tú hablas, yo hablo. Yo también sé, si ya me platicaron. Entonces vas a utilizar eso. Esto todavía aumenta el grado de pecado. Eso es peor. Y luego también si la persona quiere escuchar que le haya pasado algo malo para gozarse. ¡Qué bueno! Mendiga vieja, ojalá se muera. Ya estás aceptando el odio, el rencor, ya estás en estado de pecado. Una persona que no puede perdonar tampoco puede comulgar. No se puede. Una persona que no puede comulgar, que no puede perdonar, tampoco puede comulgar. Se platican de aquel señor que lleva a su hijo a misa. Y entonces pues el papá siempre muy atento, muy metido, viviendo lo mejor que puede la Santa Misa. Y cuando salen de la misa le dice a su hijo, papá, ¿te diste cuenta que del otro lado otro señor trajo a su hijo y estaba dormido? Estaba primero jugando y luego se quedó dormido toda la misa. Y el papá voltea y le dice, ay, mi hijo, hubiera preferido que te durmieras a que andes difamando. Porque si se hubiera dormido no comete pecado y la difamación sí es pecado. Mejor se hubiera preferido que tú te hubieras dormido a que estuvieras tú difamando. No es una falta de caridad corregir en estos sentidos, es una obligación corregir. Es una obligación corregir, pero siempre es mejor no hablar de los vicios del prójimo. Sí, orar, no es ignorarlos, no es decir, no pasa nada, todo está bien, yo estoy viendo mal. No, no estamos ciegos, ni estamos obligados a parecer ciegos. ¿Sí? Lo que sí estamos obligados es a orar por esa persona. No voy a hablar porque no me corresponde, no sacaría ningún bien para mí, ni para quien me escuche, ni para la persona de la que vamos a hablar. Mejor no se habla. Si no vamos a sacar un bien de por medio, mejor no hablar. Y si no voy a hablar, ¿qué hago con la información que tengo? Oro por esa persona. Hay que orar por esa persona para pedirle a Dios que nos permita mirar a la persona, mirar a esa persona con el amor que Dios le tiene. Mirarle sin ocultar, sin pensar, no, todo está bien, no, todo es bonito. No, no estamos obligados a parecer tontos, ni estamos obligados a cerrar los ojos a la realidad. No, pero sí podemos por eso orar por esa persona. El odio, la calumnia, la difamación no vienen de Dios ni llevan a Dios. Si yo hablo mal de una persona, a ti te va a costar más trabajo amar a esa persona, aceptar a esa persona. Yo soy la causa de que a ti te cueste más trabajo el amor y eso lo voy a tener que pagar yo. Por eso es que tenemos que cuidar a quién se lo voy a decir. ¿Quién puede cargar esa cruz sin que le destruya y sin que vaya a llevarlo para otros lugares? Por eso se tiene que revisar lo que decimos, cómo lo decimos, incluso a quién se lo decimos nosotros. ¿A quién se lo decimos? El que se deja vencer por ese pecado, pues es porque no ama, porque no vamos a hablar mal de las personas que amamos. Cuando se ama se justifica mucho, como las mamás.
Yo sé, como decía aquella señora, hace unos meses, que el muchacho sacó a robar y ya en esta zona, allá en la Ciudad de México, hartos ya de robos, lo agarran, lo lincharon y lo mataron. Y la mamá decía, ¿por qué lo mataron? Él era bueno, si nada más estaba haciendo su trabajo, salió a robar. Decía ella, nomás estaba haciendo su trabajo, ¿por qué lo mataron? ¿Verdad? Siempre buscan lo bueno. Mi hijo es bueno aunque haga el mal. Nosotros tenemos algo parecido, no cegados, no ciegos, no ciegos nosotros, porque no podemos aceptar el mal que hace esa persona, pero le mostramos amor callando y orando por esa persona. No nada más callando, hay que orar por esa persona. Tal vez no tenga nadie que rece por ella y nosotros podríamos hacer oración. Nosotros podríamos hacer esa oración. Por eso el que se deja vencer por el pecado de la difamación, ya sea que hable, ya sea que escuche, es una falta de amor a su hermano y es una falta de respeto al amor que Dios le tiene a esa persona. Es una falta de respeto al amor que Dios le tiene. Vean lo importante que es el silencio. Lo importante que es el silencio cuando nosotros vemos los errores, los pecados, las debilidades de los hermanos, porque si es cierto que los tienen, si es verdad que podemos llegar a ver cuáles desaciertos tienen, pero lo que no podemos ver es cuánto han luchado. Eso es lo que no podemos ver, cuánto han luchado. Y entonces por eso a veces uno soporta, a veces se ven pecados, se ven cosas graves, gravísimas en una persona, pero de donde viene la persona, lo que le ha costado avanzar, lo que le ha costado llegar hasta donde llegó, a veces uno considera es suficiente, no le podemos exigir más porque va a tronar. Y entonces por eso algunos, aunque sabe uno que están haciendo cosas mal, no puede apretar más las tuercas porque entonces todo tronaría. Por eso se le deja a la autoridad, al que tiene la autoridad suficiente para que actúe, sin exigirle que actúe, sin exigir que haga más allá de lo que puede o se debe hacer. Es por eso para nosotros es muy importante el silencio, y si ves los errores, si ves esto y puedes evitarle estar viendo a esa persona, evítalo. Evita estar viendo a esa persona. Si no puedes porque está a un lado o cerca, pues entonces ponte a orar por los errores que ha cometido, y si es necesario, solo que sea verdaderamente necesario, entonces podemos hablar sin aumentar, sin quitar, que sea la verdad lo que se dice, sin ánimo de hacer daño, sino de hacer un bien. Y entonces sí puedes hablar y puedes decir las cosas tal como son, tal como son. Esas expresiones que a veces nosotros decimos, ese de yo te lo digo por tu bien, esas cosas que no sirven para nada, porque en realidad la persona simplemente está justificando que no soporta ver cosas en nosotros y que quiere a fuerzas corregir. Pero nosotros no sabemos cuánto está trabajando esa persona. Por ejemplo, les platicaba, les dije, ¿no? Estábamos en una reunión de sacerdotes y me dice uno, saliendo, íbamos caminando en la banqueta, me dice uno de los sacerdotes, está muy derechito él, oye, Carlos, mira nada más, estás bien jorobado, deberías de enderezarte. Y yo dije, ay, no se me había ocurrido. Como si estar jorobado fuera a gusto, fuera... Él que sabe todo lo que he hecho, tratamientos y cuánta cosa que le he hecho yo la lucha. Pero ahí está eso, no le he podido quitar, no es cosa mía. Hasta me dio risa. Dije, qué fácil puede uno pensar que el otro sí puede, pero no quiere, solo porque ellos sí pueden. A mí me asombra ver las espaldas derechitas de tantas personas, algunos ya grandes de edad y bien derechitas las espaldas, bien, se cansan menos. Yo me canso mucho porque mi cabeza no está bien puesta sobre la columna, está hacia adelante y está siempre los músculos en tensión. Yo me canso muchísimo más que se cansa una persona que tiene su postura bien. Pero pues si cuando yo me pongo bien, si trato de hacer una postura, termino con un dolorón de espalda, ¿verdad? Entonces, pues para mí así, algunos así les pasa.
Porque yo puedo, creo que todos deben de poder. No, si tú puedes, tú puedes. El otro tal vez no puede, se te haga súper fácil, pero lo que tú no puedes, a lo mejor el otro sí puede. No podemos hablar tan a la ligera, no podemos interpretar, si yo puedo, tú tienes que poder. No, 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 sería una injusticia decirle a la gente, si yo puedo, también tienes que poder tú. Es una injusticia. Cada quien carga algo diferente, solo el que trae el morralito sabe lo que va cargando en él. Entonces, difamar es atacar el cuerpo místico de Jesús. Es atacar el cuerpo místico de Jesús, y eso hace que ni nuestras oraciones ni nuestras buenas obras lleguen a Dios. Si alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, porque no sirve para nada. Para que tu ofrenda tenga valor, nadie tiene que tener nada contra ti. Qué difícil. Qué difícil es esto. Qué difícil es esto. El que ama va a tener a Dios, y el que tenga a Dios pues no va a ofender, ni va a difamar, ni va a calumniar, no va a destruir la fama de nadie, no va a destruir el amor de nadie, ni la unidad entre los hijos de Dios. Pero el que no tenga ese amor, pues sí se le va a hacer fácil, y hasta se le va a hacer justo incluso hablar a la ligera de cosas. Este padre lo que me dijo no era ningún pecado, ni era ninguna ofensa, ¿verdad? Pero era con una buena intención. Enderézate. Pues sí, para él es fácil, pero para mí no. No es porque no se me hubiera ocurrido, pero hay otras cosas que son pecado. Hay otras cosas que son pecado, esto lo digo porque es sencillo, pero hay otras cosas que sí podrían representar un pecado de lo que se le pudiera exigir a la otra persona. Entonces, si nosotros vamos al altar y hay alguien que tiene algo contra nosotros, hay una voz que clama justicia al cielo contra nosotros. La voz del inocente se oye más fuerte que la voz del culpable. Por eso tenemos que ir y ponernos de acuerdo con esa persona, llegar a un acuerdo. ¿Cómo puedo yo reparar el daño que te hice? Para que ya la persona desde su corazón no esté clamando justicia a Dios. Y entonces, si no hay voces que griten clamando justicia a Dios, mis oraciones llegan más fácil al cielo. Por eso, vean cómo es importante. La fama del inocente es más fuerte que la fama del culpable, y también, por lo tanto, las oraciones. La oración del inocente llega directo al cielo, la oración del culpable no. Entonces, si queremos que el Señor reciba nuestras obras, tenemos que cuidarnos, tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ponga un candado en las jetas, algo que atraviese lado a lado. Tenemos que frenar la lengua, tenemos que tratar de no hablar a la ligera. Sí podemos hablar, solamente si es algo bueno para aquella persona. Pidamos la gracia primero de saber y de reconocer la difamación. Si hemos difamado a alguna persona, que el Señor nos haga verlo, que el Señor nos haga reconocer las difamaciones en las que nosotros hayamos caído. Pidamos esa gracia de saber, de reconocer las difamaciones. Y sería muy bueno ofrecer misas, oraciones, sacrificios por todas las personas a las que hayamos difamado. Pedirle al Señor que tú ofreces todo eso por esa persona, y le pedimos que Él envíe a alguien, uno de sus ángeles, uno de los que sí se dejan guiar por Él, para que le ayuden a esa persona que tú difamaste, para que te perdone. Aunque ya no la veas, aunque esa persona esté en otro lado del mundo, va a un retiro y lo dice de corazón: yo perdono a los que me han hecho daño. Ya le hiciste. Es una voz que ya no se eleva hacia el cielo pidiéndole justicia a Dios. Ya es más fácil que tus oraciones se escuchen, ya es más fácil que tus oraciones lleguen al cielo. Pero por eso pues hay que hacer. Como no es fácil recordar, porque hay muchas cosas que hacemos que para nosotros son justicia, pero pues que estamos cometiendo un pecado de difamación.
porque lo que dijimos era, dicen unos, lo que dije era verdad. Por eso se ha dicho tantas veces, la franqueza no es virtud, porque la franqueza le falta la caridad, y si le falta la caridad no puede ser virtud. La franqueza buscan donde quiera, y eso no es una virtud, no llega al grado de la virtud. Bueno, pues hay que pedirle al Señor nos conceda esto, que nos primero, que nos dé la gracia de saber si hemos difamado a alguien, y nos acordemos o no nos acordemos, que lo más seguro es que hemos hablado mal de alguien. Por supuesto que hemos hablado mal de muchas personas. Si esto es así, entonces hay que ofrecer misas, oraciones, sacrificios por los que hemos difamado. Hay que pedir al Señor que toque esos corazones para que nos perdonen antes de que se mueran ellos o antes de que nos muramos nosotros, que no nos vayamos a llevar esas deudas. Pidámosle al Señor que envíe un ángel solo a cuidar nuestra boca, que nos ayude, que nos ayude, ¿verdad? Y de veras que a muchas personas sí se los ha concedido el Señor. Una persona que yo conocía le pidió que me muerda la lengua, y sí se la mordía. Y si se la mordía, andaba con toda la lengua inflamadota. Si se la mordía, unas mordidononas que se daba, tremendas. Hay que pedirle al Señor que haga algo, pero que nos ayude a no estar endeudándonos todos los días con la justicia divina, simplemente por hablar de lo que no nos importa o no nos debería de importar, porque nadie nos pidió que hiciéramos eso. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.